Para ver qué es la psicología nos tenemos que remontar a, por lo menos, cuando empezó a existir la palabra. En el siglo XVI o en el 1500 apareció esta palabra que en el griego significa psique o alma y logos o, bueno, entre sus como 50 definiciones está estudio. Así que el estudio del alma venía a ser lo que la psicología era. No obstante, fue cambiando el término y el uso que se le daba, la connotación con la cual se usaba, hasta llegar a pasar por la teoría del comportamiento humano, de cómo funciona la memoria y un largo etcétera de cosas. No obstante, no era una ciencia, sino era una rama de la filosofía, como, bueno, dicen, todas las ciencias son rama de la filosofía, ya que es la ciencia de las ciencias. No obstante, el estudio de la psicología como ciencia viene dado en 1879 por un alemán llamado Wundt, que usaba procedimientos del método científico para el análisis del comportamiento humano. Tal es así que tenía máquinas, un martillo sonoro, una cosa que servía para medir la sensibilidad y andás a ver qué cosas más, con las cuales se estudiaba cosas muy simples y básicas de los procesos de memoria, como por ejemplo cuántas sílabas sin sentido o correlación entre sí era capaz el hombre de recordar. Se quiere tener una noción de la psicología como ciencia. No obstante, mi opinión personal es que ni en pedo es una ciencia hasta tanto y en cuanto no pueda explicar el cómo del funcionamiento de la psique o de la mente. Relacionado o no con lo que el epistemólogo, la epistemología no vamos a tirar nombres, termine diciendo de lo que sea una ciencia. Que para que quede un poquito claro tiene que tener como mínimo un método, un objeto de estudio, circunscribirse a su ámbito de estudio y tener una observación en la realidad, o sea, como no que salga de la nada. Sin importar esto, la psicología termina teniendo hoy en día en nuestra contemporaneidad un sinfín de ramas y de disciplinas que, sin darle bola a esto, estudian el comportamiento humano o lo que estudien. Como por ejemplo la psicología evolucionista, no, de la evolución o lo que sea, que estudia el devenir del hombre en sus distintas etapas, como de la niñez y cómo es la niñez, o la adolescencia y cómo es la adolescencia, la vejez, etcétera. Otra psicología que estudia los problemas, psicopatología, los problemas psicológicos y cómo solucionarlos. Eh, También otra que compara el comportamiento de los animales con el de los hombres, que si no me equivoco era la etología, con Pavlov y su perro como exponentes elocuentes. Y bueno, no vale la pena pensar tantos, ya se saben que hay varias ramas y disciplinas distintas en la psicología. Después viene en cómo viene vivida la psicología. Tenemos gente con problemas psicológicos que no todos van a asistir a un psicólogo o a un profesional que se haya dedicado a estudiar cómo está la materia. Que en nuestro país lamentablemente es el psicoanálisis o la terapia la que más en boga esté. Estos vendrían a ser los más elocuentes, por repetir la palabra, en lo que a psicólogo se refiere. Ya casi nadie se imagina a un psicólogo con una teoría psicológica distinta del psicoanálisis, que también es algo importante, el cómo resuelven las cosas los psicólogos, si buscando introspección en tu pasado, si cognitivamente viendo cómo hacer para resolver de ahora en adelante sin importar su causa y tantas cosas más. Eh, pero bueno, lo cierto es que no todo el mundo va a ir al psicólogo y no todo el mundo lo necesita. Estamos quienes, no sé,
haremos autoanálisis o buscaremos dirección espiritual si llega a ser necesario. Quienes se conforman con la asistencia de sus familiares o amigos, y un pequeño y reducido número ya será el que va al psicólogo. Gracias a Dios ayudando a que se cambió la concepción de Vox Populi de que el que iba al psicólogo estaba loco, ¿no? Eso ayudará bastante. También otro tema que se trata es el de los trabajos que los psicólogos pueden tomar. Por ejemplo, puede estar dentro de una empresa dedicándose ya en recursos humanos, a la adquisición de personal es la típica, pero también al análisis de la salud mental de quienes están en labores críticas para la salud o la vida de las personas. Imagínate, por ejemplo, cuánto hubiera ayudado un psicólogo que le haya hecho un análisis psicológico al copiloto de Germanwings que se suicidó con todos los que venían atrás también. Y bueno, un análisis de muchas otras cuestiones también, como por ejemplo, me imagino, marketing o cosas así. Otra parte interesante de la psicología podría ser la forense, ¿no? El análisis de un chico que fue denunciado como víctima de la violación de un padre, por ejemplo. Tiene que pasar por procedimientos psicológicos para ver si lo que dice es verdad, por ejemplo, ¿no? Como la cámara Gesell. Pero no todo es así. En la psicología también se hace un estudio de cómo mejorar la vida de las personas a partir del análisis de las problemáticas que la necesidad de cada persona tiene, como por ejemplo la teoría del apego, donde se hace un estudio que demuestra que los chicos tenemos, no solo los chicos, también se ve afectados los adultos, tenemos una necesidad de confianza en nuestros progenitores que nos va a ayudar sobremanera en la vida. Y para esto se hacen estudios en chicos que tienen una fuerte confianza y fidelidad con sus padres, con otros que no, con otros que están con una confianza muy debilitada o nula incluso. Analizando su comportamiento y desenvolvimiento se puede llegar a conclusiones bastante fehacibles de lo que el apego muestra como necesario. Se va a profundizar en este tema en otras fotocopias que, bueno, no me las acuerdo, todavía no las leí. Bien, y por último termina esta bendita fotocopia con la inteligencia emocional, que si no me equivoco era Goldman, un chabón que hizo una distinción entre el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional. No dice que están necesariamente relacionados entre sí, lo cual significa que pueden estar, que lo están también. Para mí lo están completamente, seguro. El psicólogo Nico Rothschild dice que lo están. Y es algo que separa, que da un análisis, un aporte muy interesante a la concepción que se tenía de la inteligencia. Yo leí su libro hace varios años, ahora que me acuerdo, y bueno, lo que pude leer, porque la verdad que era un librote gigante, ya aburría, pero era una cultura que tenía una muy fuerte estima de lo que los test estandarizados de coeficiente intelectual daban, que si no me equivoco había sido un francés que se lo daba a los empleados de una empresa para hacer una estadística, un análisis de qué tan inteligentes eran, el cual se basa pura y exclusivamente en capacidades lógico-matemáticas. No obstante, este Goldman tenía la inquietud de ver por qué gente que no tenía estudios de ningún tipo terminaban teniendo un éxito, un desempeño muy grande, por ejemplo siendo exitosos empresarios, cosa que en Estados Unidos del siglo pasado, seguramente este también, era básicamente ser Dios, ¿no? Me hace acordar a México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pobre México.